Con toda la información destacada que interesa a la industria gráfica, aquí comienza Primera Impresión, el programa de CAEGA, la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines. Esta es una nueva emisión de Primera Impresión, el programa de la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines. Mi nombre es Claudio Regis, acompañado como siempre por el presidente de la Cámara, Juan José Elena. ¿Cómo está, Juan? Bien, bien. Y por Enrique Cuesta, secretario de CAEGA. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, tenemos un programa muy interesante para hoy, ¿eh? Muy, muy bueno. Con muchos invitados, con mucha información. Como se dice, a veces una mesaza esta, ¿no? Y tenemos gentes en el banco que están por salir a la cancha también, ¿no? Bien, y tenemos abierto, bueno, por supuesto, como siempre, nuestro WhatsApp, 4081-9599. Nos pueden mandar sus mensajes. O también llamar a la radio, 4899-1623. Un programa que habla, como todas las semanas, de gráfica, de la industria gráfica, que es la que nos convoca aquí. Y hoy acompañados por uno de nuestros invitados de hoy, Gustavo Sagrera, de Oficio Gráfico, legendaria publicación dedicada a los gráficos, donde uno puede encontrar prácticamente todo lo que necesite para montar una imprenta, ¿verdad? Sí, pero es una revista que no hace mucho que está en la calle, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Bueno, antes que todo, gracias por invitarme. Es un placer estar acá. 40 años, Juan. 40 años. En mayo cumplimos el mes que viene 40 años. O sea, han visto pasar mucha tecnología, ¿no? Y los avisos han ido cambiando, ¿no? Exactamente. Yo creo que una de las cosas es el pulso de por qué lado está la industria. La parte gráfica te das cuenta por dónde van los avisos, qué es lo que llena la revista. Claro. Y en este momento, principalmente abarca los que tienen equipos digitales, quienes adquirieron equipos digitales, claro, y quienes los venden. Es principalmente ahora el corazón de la revista. Siempre hay otros rubros que están siempre, pero eso es como el rubro que creció desde los que venden la máquina hasta quienes la compraron y ofrecen el servicio. En sí, el gráfico de toda la vida siempre tuvo en el escritorio la Oficio Gráfico. Aparte, porque es una entrega gratuita, mensual, ¿me entendés? Donde el 90% de los gráficos saben cómo está la movida, ¿me entendés? Inclusive se habla de precios, se habla de máquinas que se venden, de máquinas que se compran. Sí, hablemos, sería como un segunda mano, ¿se acuerdan de la revista Segunda Claro, Mano? claro. Pero de la parte de impresión, o sea, no solo equipos nuevos, sino también equipos usados, la imprenta que cierra y vende un equipo, o cambia de equipo, cambia tecnología y vende el producto. Y después los servicios que se ofrecen, por ejemplo, la idea es para pensarlo para que la revista funcione como vos tenés una imprenta, te vienen a pedir un servicio que vos no ofreces, buscás en la revista quién hace ese servicio y de esa manera lo tercerizás y estás hablando de siempre entre lo que es gente del gremio, ¿no? Para digo siempre la asociatividad, ¿no? Claro. Que no lo hago yo, bueno, lo puede hacer otro y puedo quedar bien con el cliente. Lo importante que es. Exactamente, vos poder brindarle todas las soluciones a los clientes. Claro. Ahora lo que yo quiero resaltar acá, que como bien Gustavo es una persona muy muy joven, siguió el lineamiento del padre y de tu mamá también, porque son los que estuvieron siempre en relación a lo que era la revista. Y la importancia de Gustavo es que se va perfeccionando día a día, ¿viste? Porque acaba de venir recién de Brasil, nos estaba comentando, con la Expo... Sí, Expo Print en San Pablo, que fueron 5 días de exposición, es la más importante de Latinoamérica, la más grande. Sí. Y bueno, viendo las novedades, qué es lo que, el pulso de lo que... ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo está hoy en día en sí el mercado? Y bueno, la verdad que una de las cosas principales es que hay equipos de excelente calidad, muy grandes, que dan abasto para la impresión, pero lo que bajó mucho quizás es la cantidad de impresos que se hacen. Claro. Fueron mutando en realidad. Claro. Entonces es más por el lado de menores cantidades, más personalizado. Claro. Es lo que pasa. Nosotros en Expoprin estuvimos el año pasado y fue una experiencia muy importante, porque inclusive estuvimos en las escuelas de artes gráficas en Brasil.
Y hay una diferencia abismal, porque por la cantidad de gente que tiene Brasil, ¿no? Claro. Pero nos comentaban directivos de varias empresas que tienen la problemática que en Brasil el 90% de las impresiones de larga tiraje lo hacen en China. Que es la problemática, inclusive te digo más, creo que hasta no pagaban impuestos, ¿viste? Claro. O sea que, pero las escuelas sí, son ejemplares. En sí lo importante es que el empresariado gráfico de Brasil tiene que tener un aporte, un canon mensual, ¿me entendés?, para que esas escuelas funcionen de la forma en que funciona. Las empresas colocan máquinas dentro de las escuelas, ¿me entendés?, para que los chicos aprendan. Y es que están preparando futuras generaciones de gráficos. Totalmente, ¿viste? Es indispensable. Qué sé yo, lamentablemente nosotros acá todavía no lo estamos viendo. Yo nací en una escuela de artes gráficas hace muchos años, y seguimos prácticamente con las mismas formas, ¿me entendés? Por ejemplo, hay escuelas de arte gráfica que no tienen impresión digital. No, y eso usan, es muy aprenden complejo. Tipografía todavía, que si lo ves del lado artesanal de la imprenta, es muy interesante conocerlo. Claro. Pero tenés que darle herramientas a los futuros gráficos para que puedan defenderse. Totalmente. Porque hay un desfasaje generacional, en algunos casos, de gente de otra época, de mayores, digamos, que no se ayornaron, ¿no? Claro. Que bueno, puede ser que no quisieron o que conocieron otra época de la imprenta. Claro. Pero las nuevas generaciones, si no se ayornan, es un problema. Totalmente, muy totalmente. Gustavo, yo en alguna oportunidad escuché o leí de Oficio Gráfico que uno de los secretos, si se puede decir secreto, es que el formato que tiene la revista, un formato un tanto inédito, ¿no? Un formato para hablar en forma concreta, alto y finito. Así es. ¿Eso fue diseñado por algo? Porque desde los orígenes fue ese tipo de formato, ¿no? En realidad empezó cuando mi papá se metió en la página, siempre fue editor. Editó algunas revistas en los años 60 y después se metió en la gráfica y no conocía de gráfica. Entonces empezó a preguntarle a todos los demás, che, ¿quién vende papel? ¿Quién te arregla la máquina? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Y empezó a juntar tarjetas. Y tenía un portatarjetas grande con esa forma, ese formato, que lo abrías y ibas poniendo todas las tarjetas. Entonces venían los de imprentas de alrededor, esto era en el centro, y le pedían si le prestaba un poquito para fijarse a llamar a algunos. Entonces mi papá empezó a hacer fotocopias y se las daba a los colegas que le venían a pedir datos de proveedores. Y ahí nació. Y ahí se le ocurrió. Y bueno, y mantuvo el formato que tenía ese tarjetero original, que era un medio carta. Seguramente también lo mantuvo porque del pliego salía más cantidad de Y páginas. debe tener que ver también, seguro. Sí, también. Cualquier gráfico analiza eso primero. Pero también el poco lugar que ocupa en el escritorio, porque vos, imprenta que vas, está el oficio gráfico en un costadito, ¿no? Y también lo curioso, o por lo menos lo puntual, es que la revista llega. Y a veces cuando uno se demoran 3, 4, 5 días, no vino el oficio gráfico. Y ese tipo de cosas, realmente, como decíamos antes, es de consulta permanente, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la industria gráfica, el gráfico no fabrica de todo, siempre el proceso de terminación, y de alguna forma, hasta en vez de buscar en Google, buscamos en oficio gráfico, que es mucho más seguro, mucho más incluso referente de mercado. Y bueno, para todo lo que es tercerización y ese tipo de cosas, realmente es una revista admirable, ¿no? Y la importancia que te llega a vos en el negocio, no es que vos la tenés que ir a buscar o la tenés que pedir por internet, ¿me entendés? No, a vos te llega la revista, ¿me entendés? No llega en digital, ¿no? O sea... No, está la opción de la revista online para quien quiera verla por una cuestión de tiempos y demás, o porque de hecho hay gente que nos pasa mucho, diseñadores gráficos, que empiezan en la actividad y capaz que te dicen, que es una de las cosas de las disyuntivas que tenemos, que te dicen, no hace falta, está la opción online, yo la miro en la computadora. Claro. Y siendo gráfico, un poco vos querés que la impresión siga el formato físico, porque es algo que uno le tiene mucho cariño. Pero bueno, hay generaciones de gente que... Pero Claudio, no te olvides que la tenemos en la aplicación de la cámara. También. En todos los... También, solo tenemos oficio gráfico en la aplicación de la cámara, que la pueden bajar de todas las tiendas digitales, disponible para Android y para iPhone. Están los audios de primera impresión, todos los programas, y también el link directo a oficio gráfico. O sea que la van a encontrar también ahí. Una pregunta, Gustavo, ¿cómo, en base a lo que comentabas ustedes como un termómetro de la actividad, ¿sí? ¿Hay alguna
algunas conclusiones o algunos estudios, quizás no formales, pero que ustedes hayan hecho detectando un poco la tendencia, qué está pasando en este momento, hacia dónde va la industria, si se están vendiendo muchos equipos, que puede significar dos cosas, o renovación de equipos o imprentas que estén cerrando también. Digamos, ustedes así como termómetro del mercado, ¿alguna cosa que nos puedan contar? Mira, una de las cosas que, primero que mucha gente que no renueva tecnología o que no sabe ya qué hacer con la imprenta, cierra y la vende, y le cuesta mucho vender los equipos porque tienen máquinas offset, capaz que de 2 cuerpos, de 4 cuerpos tienen un poco más de movimiento, pero de 2 cuerpos que no lo pueden vender, y así tienen capaz que 3 equipos, 2 guillotinas, una troqueladora, y es muy complicado y no pueden cerrar por eso. Decímelo a mí, que vos sabés que estuve luchando para la venta de una máquina de 4 colores, ¿no? Exacto. Y la tuve casi unos 2 años. Cuando lo bueno que fue por seguir moviéndote, avanzando en tecnología. Totalmente. Pero la gente que está cerrando y bajando la persiana de su taller, pero mirá, tiene ese problema también. Con relación a eso, a mí me da cierta alegría de que la máquina se vendió, y se vendió a una persona muy joven que inclusive en el programa que viene seguramente va a estar acá. Bueno, no recuerdo ahora de qué pueblo es, Venado Tuerto. Venado Tuerto, exactamente. Y por ejemplo, gráficamente compró una máquina de 8 colores, ¿me entendés? Cacho Méndez compró una máquina de 8 colores. Y hay chicas que están imprimiendo con tipografía, o sea que como que se comienza a movilizar todo de nuevo, ¿viste? Que yo creo ¿qué pasa? Que ese es el aliciente. Eso es lo lindo, que por ejemplo ya pasa a tener una finalidad artística que es muy interesante. Vimos en los premios que habían hecho ustedes de tipografía artesanal. Exacto. Y era impresionante lo que se hacía con que era letterpress. Claro, era impresionante. Mira, yo soy un convencido que los países no se mueren, ¿viste? A veces hay angustia porque esto no funciona, aquello, pero los países siguen funcionando, ¿viste? Exacto. Una pregunta yo voy a hacer, Gustavo, ¿qué te parece el programa Primera Impresión? Y lo escuché siempre. Es más, estuve la semana pasada en Brasil, así que no lo pude escuchar. Y lo escuché ayer el programa de la semana pasada. Bueno. Me suscribí al canal de YouTube. Mira qué bueno, ¿viste? Buenísimo. No, la verdad que a mí me interesa mucho. Me gusta la radio, primero que nada. Soy un gran fan de la radio. Y bueno, y aparte me gusta siempre que se generen cosas para lo que es el gremio gráfico. Siempre el oficio gráfico va a estar apoyando. Gustavo, una última preguntita. En los avisos, vos seguramente tendrás ahí en oficio gráfico anunciantes tradicionales y anunciantes que van saltando hoy sí o el mes que viene, ¿no? ¿En qué porcentaje está esa torta, digamos? Y mira, más o menos de lo que son avisos, algunos de hace 35, 40 años, hay gente que publica de primer momento, pero por lo menos de los últimos 20 años será un 70%. Es mucho. Y es mucho, sí, por suerte. Y después están los que o bien prueban o bien van y vienen, o los que probaron y buscan otros medios. Claro. Como oferta cada vez hay más. Sí. Eso también es una realidad. Pero nosotros también revista, nos vamos la revista sigue teniendo éxito porque vos me comentaste que ya no tienen más lugar, más espacio, ¿no? Claro. Justamente porque el correo no puede mandar X cantidad de gramos. Si es una página más, ya es otro costo muy alto, ¿viste? Claro, y aparte también tenemos que mechar con información por ser no solamente una guía de proveedores, sino también una revista. Claro. Bien, bueno, Gustavo, muchísimas gracias, que siga Oficio Gráfico por muchos años más. Gracias por lo que hacen por la industria gráfica, siempre llevando la mejor información y las mejores ofertas. Un gusto. Gracias. Radio Palermo 94.7. FECOBA, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando genuinamente desde hace 65 años los intereses del comercio, la industria, los servicios y el turismo de la ciudad. Expo Gráfica, del 7 al 9 de junio en La Rural, del 6 al 8 de septiembre en Mendoza, la mejor exposición gráfica del país. Impresora artística tipo Graph, más de 50 años en la industria gráfica. Sistema digital y offset, papelería comercial, libros, afiches, brochures institucionales, cartelerías, banners, packagings y etiquetas autoadhesivas.
Tipograph, los más altos estándares de calidad y tecnologías que el mercado requiere. 4301-9498. info@tipograph.com.ar. Trascopier, único representante oficial para la República Argentina de Konica Minolta, Uchida y New Solution. Te ofrece las mejores opciones de impresión, finalizado, flexografía digital, packaging y display para tu gráfica digital. Conectate vía mail a comunicacion@trascopier.com.ar. www.trascopier.com.ar. Revista Oficio Gráfico, la guía de proveedores gráficos número 1 del país. Desde 1978 en el escritorio de todos los profesionales de la industria gráfica argentina. Suscríbete en oficiográfico.com y recibila todos los meses sin cargo en tu domicilio. Búscanos en todas las redes sociales como Revista Oficio Gráfico y entérate de las últimas novedades del gremio. Bueno, seguimos acá en este segundo bloque de Primera Impresión. No sé si ustedes, bueno, obviamente están al tanto de toda esta cuestión del DNU 27/218, que trata, entre otras cosas, que las empresas prestadoras de servicios pueden elegir el soporte mediante el cual van a poder enviar sus facturas y resúmenes a los consumidores. Claro. ¿Sí? Un tema que lo hablamos en el programa Sí. 2 y en el programa 3 también, porque tuvimos la suerte de la comunicación con Juan Carlos Lepera, que es fabricante de sobres, y hacíamos el comentario de que el momento que no venga más la factura que te la mandan electrónicamente, se va a dejar de fabricar sobres. Y él fabricaba, qué sé yo, $500,000, $1 millón, viste, cada vez que enviaban alguna notificación. Bueno, en la sesión del de la Honorable Cámara de Diputados del 21 de marzo, que se trató este tema, fue muy destacada la intervención del diputado de Mendiguren, ¿sí? Que habló del efecto negativo, en particular para el sector gráfico, de los artículos 169 y 171. ¿Lo escuchamos? No es casualidad también que le quisiéramos, a través de atacar la Ley de Defensa de la Competencia, pasarle a todos los usuarios argentinos la carga de que ellos digan que si no querían recibir, iban a recibir por sistemas electrónicos. Además de esta falta, lo que también hay que ver que tras de esto está escondido un gran negocio que existe, que es con la mora de los servicios. Nadie se da cuenta que cuando uno demora 4 o 5 días, los intereses que le cargan por esa mora es para el prestatario más negocio que prestarle el servicio. Entonces, cuando uno confunde, manda, porque el mismo ministro de la modernización, no sé cómo se llama, dijo que el 30% solamente tiene acceso a Internet y de ese 30% solamente el 40% lo entiende, e insiste con una medida de este tipo, lo que está diciendo es que quiere estafar a los consumidores. Porque además, el beneficio es para los bancos. También hay que pensar que atrás de esto hay 30.000 empleados gráficos, más el traslado, que también trabajan y pierden el trabajo para transferirle esta rentabilidad a los bancos. Así lo que nosotros planteábamos, ¿no? La primera vez que ponemos un audio, porque realmente nos pareció interesante para el mundo gráfico, ¿no? Esto viene a colación cuando se sacó el tema de la factura electrónica. Claro. Recibimos cerca de 500 a 600 cartas en la cual gente de Mercedes decía: ¿cómo vamos nosotros a trabajar con la factura electrónica si no tengo internet? Claro. Y acá lo dijo Mendiguren, ¿no? Alguien del Estado también dijo que le llegaba nada más que a un 30%. Entonces el resto de la gente, el resto de la población. La otra pregunta es: a mí la factura de la luz siempre me llega tarde, ¿viste? ¿Será porque lo harán a propósito? No creo, Juan. Yo espero que no. Pero cuando tenés un día o 2 días de que lo pagás a posteriori, te vienen ¿me entendés? Un incremento bastante importante, ¿no? Sí, pero está claro que la factura impresa sirve como recordatorio, además. Claro. ¿no? Además de que uno tiene, digamos, la posibilidad directamente de archivarla, de ir a pagarla, después de guardarla, de tener el sellito o lo que fuera, sin duda sirve como recordatorio. Entonces, no es menor esto de que a mucha gente se le va a pasar de largo el pago de la factura, y eso le puede después devenir en intereses o que te corten la luz porque te olvidaste de pagarla. Claro.
Entonces eso también es cierto, ¿no? Las cosas así abruptas a veces son complicadas, claro, ¿no? Si no hay cultura, además. La problemática no es solamente por el tema de la luz, del Sí, gas, claro. todos los Todo lo que impuestos. pagás. O sea que el empresario pyme tiene que estar permanentemente preocupado, ocupado por eso y no realmente preocupado o ocupado en generar más negocios, generar, ¿me entendés?, mucho más trabajo, ¿me entendés? O sea que es como que estamos matando la gallina de los huevos de oro, siempre lo digo, porque en sí, si tenés una empresa, la empresa paga impuestos y bueno, funcionamos así, ¿no? Bien, y es verdad todo lo que dice de cuántas, aparte, cuántas industrias paralelas tremendo. son afectadas por esto, ¿no? Por Claro. ejemplo, la de la distribución, los carteros. O Claro. sea, digo, a ver, nadie está en contra del progreso y esto tarde o temprano se va a terminar imponiendo. O sea, hay tendencias que son medio irreversibles. Sí. El tema es si pueden ser más graduales o con también la opción del usuario de decir, mire, yo esto no lo entiendo, prefiero que me la sigan mandando. Claro, y Sí. cuánta gente hay que no lo entiende, ¿no? ¿Cuánta Seguro, gente hay que y sobre no lo todo entiende? gente más grande y Claro, demás, ¿no? Que no tienen claro, la cultura claro. digital. Claro. Bueno, ahora sí podemos hablar de buenas noticias, Sí, podemos buenas hablar de algo noticias. optimista. Está con nosotros Hernán Fernández Burgeroni, él es el secretario de Relaciones Internacionales de FECOBA, que nos viene a hablar de un convenio muy interesante con Alemania. Claro. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quería resaltar algo también, Hernán. Ayer lo encontramos, Hernán, en una reunión de la Federación de Comercio con el sector industrial. Estamos organizando un foro. ¿Por qué también digo esto? Como que me da la sensación de que este año empieza a funcionar recién ahora, ¿eh? Tuvimos muchas vacaciones, bueno, ahora viene Semana Santa también, pero yo creo que a partir del martes ya empezamos todo otra vez con la actividad. Sí, la realidad es un poco lo que plantea Juan. Bueno, ayer finalmente nos pudimos reunir desde la industria. Sí. La idea sí es para finales de año o más cercano al Día de la Industria, justamente septiembre, pensar en un foro industrial que lleve adelante FECOBA, donde estén analizados varios verticales que hoy afectan a la industria. Hay que empezar a desarrollarlo, hay que ponerle mucho trabajo y mucho empeño, así que... Ayer vi mucha gente entusiasmada con este foro, ¿no? Y en especial a Daniel Tigani, que es el secretario del sector industrial dentro de la Federación de Comercio. Y bueno, eso alienta, ¿viste? Alienta, y aparte la amplitud en el sentido de que todos opinamos, todos, ¿me entendés?, ponemos nuestra parte como para que sea realmente un foro de importancia, ¿no? Creo que sí, creo que estamos todos trabajando en esa línea, en la idea de poner un poco más el hombro, trabajar mucho más en equipo y con las cuestiones de interrelación que eso afecta, pero creo que va a estar muy interesante. Seguro. Bueno, a colación de eso vino una charla que dijo justamente Hernán con relación a el sector alemán, sí, que hicieron un convenio. Quisiera que se lo explicaras a los oyentes gráficos. ¿Cómo no? Bueno, finalmente los primeros días de esta semana firmamos un convenio con la Cámara Argentino-Alemana, la AHK. Para poner en contexto, la AHK es la cámara que representa al empresariado y al Estado alemán, porque es una cámara de carácter público-privada. Dentro de la cantidad de beneficios que esta cámara le brinda a sus socios, lo que logramos hacer es que parte de esos beneficios puedan ser adoptados por las cámaras que son adheridas a FECOBA, como es el caso de CAEGA en este caso. Básicamente, uno de los beneficios que entendemos es muy interesante para analizar es lo que ellos denominan el CES, que traducido sería el servicio de un experto alemán o senior alemán en diferentes temas digamos, que afectan a la industria. Administración, expertise netamente, en el caso de ustedes, en lo que es el área de impresión, cualquier capacitación, cualquier tipo de necesidades que hoy tenga la empresa que puedan requerir de algún grado de consultoría o algún grado de asesoría. El programa básicamente lo que cuenta es que un experto alemán viene, se establece primero un plazo en el cual el experto va a diagnosticar y efectuar el asesoramiento. Ese plazo puede ir normalmente, el plazo puede ir de 15 días a 6 meses, pero normalmente la media da que es en el término de 2 meses más o menos.
Cuando termina de hacer esa consultoría, lo que deja es una cantidad de recomendaciones o cuestiones de acciones a implementar en la empresa, y lo que después va haciendo es una cuestión de monitoreo a lo largo del tiempo. Generalmente se da una revisita en algún momento, y si la empresa lo desea puede luego continuar con el mismo proceso de consultoría sobre cualquier otro proceso que desee. Lo más interesante de esto, que creo que debemos resaltar, es que el costo que implica el experto alemán corre todo a cuenta del Estado alemán. O sea, el CES es una fundación del Estado alemán donde le da actividad a los senior, a los jubilados alemanes con alto expertise. Con lo cual el empresario lo único que tiene que hacerse cargo es de un viático de 10 euros y del alojamiento para el experto por el tiempo que dure su estadía en Buenos Aires. Bien, o sea que no tengo que pagarle ni el pasaje, No, ni no, el no. seguro médico, Ni el seguro médico, ni tiene que estar bajo la nómina, Ajá. no pagás contribución, ni aportes ni contribuciones, o sea, es totalmente separado, digamos. Claro. Solo hacerte cargo de un costo de 10 euros, que 10 se puede euros pagar diarios. 10 euros, digamos. Sí, creo que sí. Y el alojamiento, Y el nada alojamiento, más. nada más. Y con eso yo puedo elegir, digamos, tengo una nómina, no sé cuántos profesionales. o de qué 11.000 rubro. profesionales Ajá. que trabajan sobre 50 rubros distintos. Bien, Puntualmente para el caso de ustedes, por ahí se centralizan algunos rubros, pero hay, claro. para que te des una idea, hay profesionales que atienden desde apicultura a mecánica o lo que desees. Y en cantidad desde capacitación, o sea, dentro de esas áreas, puede ser desde capacitación, desde implementación, administración, lo que deseen. Bien, ¿vos sabés a qué edad se jubilan en Alemania? ¿Tenés idea? Calculo que, no lo tengo exacto, pero creo que rondan entre los 65 años, similar a la Argentina. O sea que gente con muchísima vida útil, o sea, con muchísimo para dar y con mucha experiencia. Muchísimo ¿no? expertise. Y en ciertas áreas donde también Alemania, desde el punto de vista tecnológico, sin duda es líder en el mundo, realmente el aporte puede ser muy importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando lo analizás desde el punto de vista de el aporte que te puede dar Sí. frente al costo, que Claro. la realidad es que es el costo de un salario básico que puede ser para un junior que está iniciando. Tenés la un verdad experto, que un es tipo, una persona que quizás Claro. trabajó 40 años en una industria. O, Exactamente. Aparte de con la cultura alemana, ¿no? Claro. Totalmente. Así que dentro de mi empresa que se vayan preparando porque a partir del lunes hay un alemán. Yo creo que el oyente se debe estar preguntando, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Viene un alemán? ¿Cómo me entiendo? Mira, básicamente el planteo es que hay muchos expertos que hablan español en distintos rubros, depende cuál sea cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque muchos vienen de empresas que han sido transnacionales alemanas, con lo cual han tenido algún tiempo de trabajo o en España o en Sudamérica o en Iberoamérica, para ponerlo en términos más genéricos. Después, en casi la totalidad de ellos hablan inglés, con lo cual debería ser como un O idioma sea, mucho más fácil. amigable, ¿no? Sí, por ahí en algún punto de nicho encontramos a alguien que puntualmente hable alemán, y de ser necesario esa persona sí deberemos correr con el costo del traductor. Claro. Pero no, es muy, muy interesante, ¿no? Fundamentalmente por eso de la cultura. Otro tema, te puedo asegurar que el alemán que viene acá no se quiere ir más, ¿viste? una vez que prueba el bife de chorizo, decís. No, realmente. Nos ¿viste? comentaban Porque- en la cámara que la verdad que con el tiempo y con la implementación de este sistema se logran hacer vínculos que traspasan lo laboral y Claro, se transforman en cuestiones de afecto, con lo Sí, cual sí. se generan Sí. cuestiones de visitas no programadas dentro Claro. dentro de lo que es la agenda de trabajo. Nos hablaban de que uno de los últimos expertos que estuvo, la gente propietaria de la empresa, una empresa de Santa Fe, le pidió permiso a la Cámara para hacer un tour por Argentina con el experto porque Claro. querían llevar lo que conocieran Argentina, así que Claro, sí, claro. es también es así. es interesante. O sea que este convenio ya está funcionando, digamos. Ya, Este ya convenio ya están está viniendo firmado. expertos. ¿Ya hay casos? ¿O? Claro, la Cámara Alemana ya tiene el programa, está funcionando desde hace Bien. mucho tiempo y para sus socios ya lo han implementado. Claro. El tema es que lo que logramos desde FECOBA fue un acuerdo para Ok. lograr tomar este servicio, con lo cual Bien. a partir del día lunes, si mal no recuerdo, este servicio también puede ser, digamos, adoptado por cualquier empresa que no siendo miembro de la Cámara Alemana
y siendo miembro de CAEGA o de cualquier otra entidad asociada a FECOBA, puede adoptar el servicio. Esto, Juan, tendríamos que difundirlo fuerte en la Cámara, porque Alemania es un territorio y una tecnología muy usada en la gráfica. Tengamos en cuenta que la Drupa se hace un tour allá y el empresario va como un viaje de negocio y turismo también. O sea que todo lo que es tecnología en Alemania, acá seguramente se va incorporando. Es más, tuvimos la semana pasada hablando con la gente de Méndez que había traído una máquina Heidelberg de 8 colores alemana. O sea que en definitiva ese tipo de convenio es para resaltarlo y para difundirlo y para aprovecharlo, ¿no? Entendemos que en la parte tecnológica hemos adquirido un convenio de primerísima línea. Y en la cuestión de cultura empresarial, lo mismo. Creo que se puede aplicar a infinidad de aspectos. Tendríamos que promocionarlo más y ver hasta qué cantidad de gente, como bien dijiste vos, cuánto hay dentro para la gráfica y demás, ¿no es cierto? Perfecto, eso se puede hacer un sondeo particular. Claro. Esto más allá de FECOBA, que es la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires, es para cualquier punto del país. Para cualquier punto, o sea, en la medida que estén adheridos a la Cámara, que tengan representación nacional y esa Cámara esté adherida a FECOBA, se puede utilizar, o sea, lo puede utilizar. Y te hago una preguntita más. ¿Cómo empieza? El oyente dice, bueno, esto me interesa. ¿Cómo empieza? ¿Llama a CAEGA? ¿Llama a FECOBA? Debería llamar primero a CAEGA, que CAEGA sea la que... es el nexo. Sí, el pedido realmente es muy simple hacia la Cámara Alemana. Es un formulario tipo. Pero la realidad es que lo que tenemos que hacer para hacerlo funcionar es que CAEGA recepcione las necesidades y sobre eso vamos buscando quién es el nos contactamos con la Cámara Alemana, buscamos los profesionales y adaptamos el perfil a la necesidad de que esté teniendo el asociado. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por habernos visitado. Estuvo con nosotros Hernán Fernández Burgeroni, secretario de Relaciones Internacionales de FECOBA. ...94.7... Cuando la semana pega la vuelta. Todo lo que pasó y lo que va a pasar. Para que estés bien informado, escuchá Media Semana. Todos los miércoles a las 17 horas. Con la conducción de José Fulugonio. Media Semana. Miércoles a las 17 horas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, ya sé, de noche, eso seguro. Pero tranquilos. La puerta del tiempo. Acompañados, solos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Todavía cenando. Sábados a las 23. Qué bueno es vivir un sábado diferente, contemplando la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Medelas. Todos los sábados. Desde las 14. Gracias por viajar con El Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de 1 hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico, atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Una hora en Radio Palermo 94.7. Hacemos el programa que interesa a la industria gráfica. Primera impresión. Bueno,
Bueno, continuamos aquí ya en la última parte de Primera Impresión, el programa de la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines. Recuerden, todos los empresarios gráficos que deseen asociarse a la Cámara pueden encontrar más información en www.caega.com.ar. Buenísimo, porque la parte que viene ahora es el gráfico ese que estás pensando cómo puedo comprar, ¿viste? La maquinita, qué sé yo. Y quizás no me alcanza con los ahorros. Claro. Quizás necesito un crédito, por ejemplo, y ahí nos puede ayudar el gobierno de la ciudad, ¿no? Exacto. Bueno, está con nosotros Joaquín Badano, de la Subsecretaría Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Con todo ese título, lo bueno es que la tipografía se puede achicar para que entre en toda la tarjeta, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias a Claudio, Enrique y Juan José por la invitación y permitirnos, digamos, al gobierno acercarnos incluso también sector por sector. Creo que es importante esto y de llevar soluciones. Claro. Yo quería poner un punto en eso, que la primera vez en toda la trayectoria que tengo que realmente en 2 oportunidades vino el gobierno a la empresa, ¿viste? Y se sentó en la oficina nuestra, cuáles eran la problemática y cómo poder solucionarlo, ¿no? Para tratar de solucionar y no pedir tanta explicación. Exacto. Sino... Yo me puse muy, muy contento, te digo sinceramente, que es realmente como tiene que ser, porque en parte nosotros somos el cliente también del Estado. Exactamente. Mira, cuando te vienen y te avisan, Juan, están del gobierno de la ciudad. Claro. Uno dice, uy, qué papel me olvidé de presentar. Y te dicen, a ver, queremos ver cómo darle una mano a su empresa. Claro. Uno se sorprende, sin duda. Bueno, contanos entonces, Joaquín. Bueno, eso es un poco también ese cambio de paradigma de tratar de sentarnos con los diferentes sectores y poder llevar soluciones. Y la parte que me toca, digamos, que el expertise es un poco... digamos, llevar soluciones en cuanto a financiamiento. Sabemos que una de las grandes dificultades de las pymes en general, y acá en particular vamos a hablar de la industria gráfica, pero es algo que cruza todo el sistema, es la dificultad de acceso, ya sea por el sistema bancario en general y cómo está pensado y cómo está operando. La realidad es que desde la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de la Ciudad nos propusimos a partir de febrero de este año, que yo ingresé como coordinador del área de financiamiento PYME, empezar a articular dentro de las áreas de lo privado y lo público y llevar también a las pymes las soluciones que quizá existen, digamos, sin tratar de inventar nada nuevo, sino mejorar las condiciones de acceso. Lo que estamos haciendo es primero, durante el año pasado se hizo un relevamiento de las pymes y nos acercamos, como bien decías, Claudio, y de esto surgió un poco empezar a contactarnos con las entidades que llevan estas soluciones. En definitiva, lo que logramos fue, el día de hoy tenemos convenios con entidades privadas, públicas, en cuanto a lo que es financiamiento PYME, y acá nos reunimos con sociedades de garantía recíprocas, que por ahí no es algo muy difundido, pero que ayuda mucho a la inclusión de pymes al mercado financiero. En definitiva, de acá lo que se logró fue un convenio con la SGR más grande del mercado, que es en gran parte digamos, nación de nación, permitir un convenio que mejore aún más. Digamos, las SGRs estaban como concepto, la idea era mejorar el acceso a través de un aval, digamos. En definitiva, lo que hacen estas sociedades es brindarle un aval y salir de principal pagador, ¿no? O fiador, como le quieran llamar, ante el no cumplimiento de una pyme, y esto para mejorar la calificación crediticia de la pyme ante el mercado en general, digamos. Claro. La pregunta que te hago con relación a una pyme pequeña, en cuanto a la problemática que comúnmente tienen, es la cantidad de papeles que piden y toda la problemática de cuánto voy a facturar yo dentro de 6 meses, 1 año. Y realmente yo creo que eso tiene que haber cambiado, porque hoy estamos en el día a día, ¿no? Exacto. Bueno, das en la tecla, porque justamente uno de los puntos más importantes de este convenio es reducir la cantidad de documentación que se le pide, porque se entiende que si bien el análisis de riesgo que hace, yendo a lo técnico, esta entidad de las pymes es mucho más cualitativo, y esto es lo que le da un valor agregado en cuanto a la pyme para acceder al crédito. Por ahí una entidad
del sistema bancario se basa simplemente en los números de un balance, cuando sabemos que la realidad de la pyme no está reflejada en ese lugar. Y justamente uno de los puntos más importantes, volviendo al tema, es reducir esa cantidad de documentación que se pide por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca, y eso en definitiva redunda en un mejor acceso. Reducir la cantidad y basar el análisis de riesgo en aspectos mucho más cualitativos. Y otro punto no menos importante, y yo creo que casi a la altura o más, es las comisiones, digamos. Las comisiones de la Sociedad de Garantía Recíproca para acceder a este certificado de garantía se redujeron aproximadamente al 50%. Y, digamos, el Estado como articulador de esto, como ventanilla de esto, como ustedes bien decían, acercarse, ofrecer esta solución y no simplemente un convenio que queda en la no ejecución, digamos. Claro. Joaquín, la consulta es la siguiente. ¿Puede ser que estos programas no están muy difundidos, de que realmente el empresariado no lo conoce? Bueno, justamente eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es llevar y difundir estas soluciones más allá de los convenios particulares, donde encontramos que hay que el sistema no se adapta totalmente a los sectores. Justamente es armar esos convenios, pero más importante que eso, y es esta la oportunidad, y agradecemos que tener esta oportunidad de justamente poder difundir estos programas que está llevando adelante el gobierno con el sector privado. Y hablando de programas, ¿cuáles son esos programas? O sea, uno piensa financiamiento, tengo que comprar una máquina, pero también dice, bueno, tengo que comprar una camioneta para reparto, tengo que hacer capacitación. ¿El destino del préstamo puede ser cualquiera? Exacto. Bueno, nosotros en particular desde la unidad de financiamiento trabajamos en difundir las líneas que hoy existen en los bancos públicos. Digamos, y yendo a lo particular, tenemos al Vice y al Ciudad, que estamos ya directamente gestionando acuerdos para poder llegar a ser ventanilla de ellos, o sea, directamente que la pyme se acerque al gobierno o el gobierno se acerque a la pyme, justamente lo que hablábamos, y llevar una solución y ser receptores de la documentación y avanzar. Acá lo que es importante es clarificar el concepto de ventanilla, ¿no? Porque uno a veces lo tiene muy claro, pero ventanilla es como que estamos diciendo, corregime, estamos eliminando totalmente los intermediarios, lo hacemos directamente con la entidad. Exactamente, claro. Eso es justamente la idea de ser ventanilla y de sacar justamente un intermediario que generalmente es un costo más, y sí, es lo que el Estado busca reducir, ¿no? Al máximo. Perdón, me permito hacerte una pregunta. Hablaste de SGR. Cuando analizan el riesgo, lo hacen como lo hacen habitualmente las entidades bancarias, es decir, mirando la historia, o lo hacen de cara al proyecto, porque no muchas veces, y más en los contextos últimos, hay situaciones donde complica por ahí tener una historial bancario que aplique una magnitud distinta a la que tiene las características. Bueno, tocas un punto importantísimo, porque justamente ese es el valor agregado que el aval de una SGR genera. Y esto yendo a lo técnico y el porqué, porque uno por ahí lo puede llegar a vender y decir que cómo es, pero tiene un porqué. Y básicamente es porque las SGRs no dependen y no están bajo la órbita del Banco Central y no tienen las exigencias del Banco Central. Esto les permite no basarse únicamente en documentación como podría ser un balance, sino justamente, y yo lo que siempre comento, es que uno de los puntos más importantes de la relación de una pyme con una SGR es la primera entrevista, es donde el oficial de la SGR se sienta y ve básicamente 3 puntos. Obviamente la capacidad de repago de lo que está solicitando. ¿Hasta cuánto se puede solicitar hablando de eso? Por relaciones técnicas, digamos, sí, el tope máximo de una SGR es hasta el 5% de su fondo. Eso es hoy, digamos, es un número exorbitante, porque por ejemplo en el caso de garantizar el fondo es de 8.000 millones de pesos. El 5% de eso es un número bastante grande. Todo lo que nos debe Cristóbal López. Claro. Justito. Sería una opción, ¿no? A ver si... Podría ser 16.000 si le logran cobrar las cosas. Justamente, y yendo a lo particular, en garantizar hay un límite básico operativo más que reglamentario, sí, que es de hasta 40 millones de pesos, si no tengo, si recuerdo bien y estoy actualizado. Y eso obviamente se
condice con la línea que va a tomar la pyme, porque obviamente la SGR sin un banco atrás, no atrás, sino después, que es el que monetiza este certificado de garantía, se dificulta mucho. Entonces ahí es donde se encorseta un poco, entre comillas, con las líneas de financiamiento que existen hoy en los bancos. Por ahí eso es lo que me gustaría ir como puntos en particular y hacer, porque la realidad es que la oferta que existe hoy es bastante amplia, pero por ahí adaptándose a la industria gráfica estaría bueno hacer un punteo. Nosotros estamos trabajando con el Vice. Ellos tienen, hace poco lanzaron el primer crédito PYME, que es de hasta 5 millones de pesos, hasta 7 años, con una tasa fija, con un tope del 20%. Perdón, Joaquín, en relación a eso, me parece interesantísimo, pero la pregunta es, por ahí lo tenés y lo podés diferenciar. ¿Todos es con garantía real? ¿Alguno no? ¿Cuáles son las necesidades en ese caso? Bueno, justamente, si pasamos por una SGR, ese es también otro punto interesante, por eso me parece que está buena la pregunta, porque la SGR, si bien te califica de una forma, como hablábamos, cualitativa, también en cuanto a lo cuantitativo, digamos, y ver realmente cuál es tu contragarantía, que es lo que como llama la SGR a la garantía que toma de la PYME, esto lleva a tomar justamente, y como se pivotea el riesgo sobre otros aspectos, como decíamos, más cualitativos, las relaciones entre los montos que, de acuerdo a la facturación, llegado al caso, se pide una garantía real, cosa que no es en 100% de los casos, por eso es un tema bastante interesante. En el caso incluso que sea necesaria una garantía real, los niveles de aforo, y por ahí ya no, para no hablar tan técnicamente, la diferencia con un banco es que el banco generalmente te toma 1 a 1 el monto de realización de ese bien que te toma en contragarantía, y a través de una SGR, justamente volviendo al tema del análisis de riesgo, eso es al 50%. En definitiva, ya no significaría no hipoteco la empresa, no hipoteco la casa, no necesito ese tipo de cosas. Y en el caso de tener que hipotecarlo, en definitiva te dan el doble. El certificado de garantía es por el doble de lo que vos podés. O sea que la posibilidad está de sacar realmente un crédito para inversión, ¿no? Por eso le hablo acá directamente a Héctor Caratosolo, que siempre piensa en la maquinita digital, que no la puedo comprar, que qué sé yo. Acá están las posibilidades de hacerlo. Y cuanto más nos paralizamos nosotros, es peor para nosotros mismos, porque si yo no vendo, vos no vendés, y el otro no vende, acá lo que tenemos que seguir es trabajando y generando fuentes de trabajo, ¿viste? Aparte, estos planes incluyen máquinas usadas, ¿no? Porque hay planes específicos que eran solamente para máquinas nacionales o para máquinas 0 kilómetros, no se podían traer máquinas importadas porque no estaban dentro del plan, o sea que acá la opción es libre. Exacto. A ver, el Vice ahí tiene una expertise importante que es líneas de financiamiento de comercio exterior. Así que ahí también hay muchas líneas en particular que se adaptan bastante. Después, por otro lado, y volviendo a las soluciones financieras, y lo hago rápido, es el Banco Ciudad, la semana pasada, en conjunto con Garantizar y una gestión con el gobierno también, lanzaron la línea de Ciudad Productiva, que es una línea que por ahí viene a cubrir un sector que no está muy de acuerdo a tomar líneas en UVA, que es, lo charlamos antes del programa un poco más técnicamente, que son líneas que sirven, pero hoy la tasa fija en pesos es algo muy necesario. Ahí es donde la tasa del Banco Ciudad del 21% anual es bastante interesante por la Y también había un servicio de descuento de cheques, ¿no? Exacto, y ahí lo hago rápido en cuanto a la operatoria directamente de la SGR de Garantizar, y todas las SGRs en general pueden operar en el descuento de cheques a través de la bolsa, y esto es un acceso de las pymes al mercado de capitales, que por ahí para una pyme es difícil y complicado de verlo, pero es bastante importante porque genera soluciones. Bueno, vamos a hacer el último corte del programa y ya seguimos conversando con Joaquín Badano del Ministerio de Modernización y toda esta serie de créditos y de ayudas a las pymes de Buenos Aires. Vamos.
Impresora artística tipo Graph. Más de 50 años en la industria gráfica. Sistema digital y offset. Papelería comercial. Libros, afiches, brochures institucionales, cartelerías, banners, packagings y etiquetas autoadhesivas. Tipo Graph. Los más altos estándares de calidad y tecnologías que el mercado requiere. 4301-9498. info@tipograph.com.ar. Trascopier, único representante oficial para la República Argentina de Konica Minolta, Uchida y New Solution. Te ofrece las mejores opciones de impresión, finalizado, flexografía digital, packaging y display para tu gráfica digital. Conectate vía mail a comunicacion@trascopier.com.ar. www.trascopier.com.ar. Expo Gráfica, del 7 al 9 de junio en La Rural, del 6 al 8 de septiembre en Mendoza, la mejor exposición gráfica del país. Revista Oficio Gráfico, la guía de proveedores gráficos número 1 del país. Desde 1978 en el escritorio de todos los profesionales de la industria gráfica argentina. Suscríbete en oficiográfico.com y recibila todos los meses sin cargo en tu domicilio. Búscanos en todas las redes sociales como Revista Oficio Gráfico y entérate de las últimas novedades del gremio. FECOBA, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando genuinamente desde hace 65 años los intereses del comercio, la industria, los servicios y el turismo de la ciudad. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo, 94.7. 94.7. Producciones independientes. Envíanos tu mensaje. Contactos info@caega.com.ar. WhatsApp 11 40 81 9599. Te mantenemos informado. Primera impresión. Bueno, último bloque de Primera Impresión del programa de la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines. Seguimos conversando con Joaquín Badano, de la Subsecretaría Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Modernización. Estamos hablando del tema de descuento de cheques, microcapitales. Sí. Un poco ampliar y con esto cerrar la oferta que existe, que me parece bastante importante poder difundir, es la operatoria y el acceso de las pymes al mercado de capitales a través del descuento de cheques, que esto es una operatoria que las pymes generalmente están acostumbradas para mejorar el capital de trabajo. Obviamente, últimamente en los últimos 2 años se generaron políticas para poder mejorar el acceso de las pymes al mercado de capitales, y producto de eso es que creció bastante la operatoria de cheques avalados por SGR, y por otro lado los pagares bursátiles, que vendrían a ser cheques a más largo plazo de 1 año, y por último, y que está empezando con una incipiente operatoria, la operatoria de obligaciones negociables PYME, que es bastante interesante porque eso permite a las pymes ya de cierto tamaño, digamos, generar un endeudamiento acorde a sus necesidades, digamos, y realmente un traje a medida. Bien, a mí me encantan todas estas iniciativas para ayudar a las pymes. Sería genial también que, creo, desde el Ministerio de Modernización vean la manera de articular entre todos los organismos del Estado que requieren todo el tiempo de las pymes, información, que hacen inspecciones y demás, algún tipo de agenda o de, digamos, de acuerdo, porque al no haber una coordinación entre, por ejemplo, no sé, la AFIP, el Ministerio de Trabajo, migraciones, saben que están ahora, la gente de migración es muy activa visitando comercios, digo, es muy difícil a veces para el pequeño comercio poder atender todos esos requerimientos, claro. Y estaría genial que, por ejemplo, el Estado pudiera hacerte, no sé, una inspección por mes de un organismo, no que te caigan en la misma semana 3, 4, 5, 7. Exacto. Y digo, ordenar eso, porque yo entiendo que no hay por ahí una organización entre, no sé, distintos organismos para ver cómo quizás organizarse y que no te caigan 3 inspectores el mismo día. Claro, que te caen 3 inspectores y te saca el foco de tu trabajo. Claro, entonces exacto. Tenés que estar con el contador, mirá que me pidieron tal y tal y tal y tal, y es una pérdida de tiempo. Yo creo que con el tiempo se va a lograr eso. Ojalá. Lo que pasa es que hay muchos cambios que vienen de arrastre y que, bueno, estamos porque tratando... el empresario gráfico, a ver, que necesita un crédito, hace una inversión grande, no es que necesita 5.000 pesos. Claro. Y de pronto, de alguna manera, pide un crédito, apuesta y está con la espada de Damocles del juicio laboral, de cualquier cosa que realmente me desenfoque
aunque haga las cosas bien, uno siempre te saca. A ver, ahí creo que entra una palabra muy interesante que es modernización. Digamos. Ahí es donde realmente hay que generar los instrumentos para que dejar que la pyme, como bien dijo el presidente Macri hace poco, se dedique a producir. Totalmente. Y ahí es un poco lo que estamos tratando. Bueno, hablando de producir, yo creo que el tiempo es corto. Nos quedan dos minutos, Juan, tenemos que para hacer cerrar un el programa de 3 horas, porque realmente quedó mucho. También, como preguntábamos antes al convenio de la Cámara Alemana, siempre yo tengo esta inquietud, ¿no? ¿Cómo hace el oyente para acceder a todo esto? Ingresa a la página del gobierno de la ciudad, tiene que registrarse, tiene que ir a... ¿Cómo es esto? Contanos un poquito. Básicamente ingresar a la página, hoy es más fácil entrar por Google, a cualquier búsqueda, si uno pone inclusión financiera en Google, gobierno de la ciudad, va a aparecer directamente en la página de inclusión financiera que estoy coordinando, si no directamente les puedo pasar un mail para cualquier consulta, es sspymefinanciamiento@buenosaires.gov.ar. Y si no, directamente que vengan a la Cámara. Sí, por supuesto, en la Cámara. Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias, se nos acabó el programa. Habremos hecho un buen papel, Juan. Como dice un amigo, un papelón. Nos vemos la semana que viene, chao. Esperamos haber hecho un buen papel. Primera impresión. El programa de CAEGA, la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines. 1 hora de análisis e información. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de